Bueno, voy a hablar hoy, quiero compartir con ustedes una palabra que se llama la resurrección más allá de la tumba. La resurrección más allá de la tumba. Quiero colocar como una introducción a eso y luego voy a hablar de 4 puntos, saber cómo nos va con el tiempo. Dice así, mi introducción es la siguiente. Mire, la tumba vacía es el testimonio histórico de la resurrección. Así como la crucifixión fue un hecho histórico. Pero las apariciones del resucitado son testimonios reales de gente transformada por la resurrección. Entonces, mire la diferencia. La tumba vacía es un testimonio histórico. No apareció el que estaba en la tumba. He ido 2 veces a Israel. Es bien bello lo que sucede allí. Es un lugar muy bonito. Es un jardín muy bonito. Pero la tumba en sí misma es fea. ¿Sí? No hay mayor cosa, ¿cierto? Pero uno ve y dice, es un testimonio histórico que allí muy posiblemente fue que Jesús estuvo enterrado. Pero las apariciones del resucitado, como dice la Escritura, son testimonios reales de gente transformada. Y dice 1 Corintios capítulo 15 que había alrededor de más de 500 personas que experimentaron al Señor resucitado. En principio, después muchísimos más, pero fue un primer gran testimonio. Entonces vamos a 1 Corintios capítulo 15 para ir a mis 4 puntos que quiero compartir con ustedes. Vamos a ver cómo nos rinde el tiempo. 1 Corintios capítulo número 15. Voy a leer del verso 1 al verso 11 en Reina Valera 2015. Dice así: además, hermanos, les declaro el evangelio. Ya hay un cambio. Porque cuando la gente habla del evangelio, la gente a veces está pensando en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero los 4 evangelios no son el evangelio, son el testimonio del evangelio. Otra vez, los 4 evangelios no son el evangelio, son el testimonio del evangelio, porque el evangelio es una persona que está resucitada, que se llama Jesucristo. Y los 4 evangelios hacen un recorrido de Jesús en su vida pública, y Mateo y Marcos están hablando de su infancia, etcétera, pero no son el evangelio, pero son un testimonio del evangelio. ¿Estamos? Entonces, además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué, dice Pablo, y que recibieron y en el cual están firmes. En el cual están firmes. Y mira lo que dice. Sigue. Por el cual también ustedes son salvos. Oh, tremendo. El evangelio es el que se debe predicar y por el cual la gente está firme y es salva. Si lo retienen como yo se los he predicado, si no hay otro evangelio diferente. De otro modo, creyeron en vano. Sigue. Verso 3. Porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí: que Cristo murió por nuestros pecados. Es el evangelio. Conforme a las escrituras. Como decíamos la semana pasada, las escrituras son el testimonio de todo lo que Dios ha pensado y siempre pensó sobre la humanidad en Cristo. Les he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Sigue. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Bueno, voy a volverlo a leer, a ver si es el evangelio. Dice otra vez el verso 3. Otra vez el 3. Porque en primer lugar les he enseñado que lo que también recibí: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Bueno. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Sigue. Mire, aquí viene el testimonio. Que apareció a Pedro y después a los 12. Sigue.
Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen, o sea, murieron, ya duermen. Sigue. Luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también. Pues yo soy el más insignificante de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Eso dijo Pablo. Pero mire cómo termina él en los versos 10 y 11. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien he trabajado con afán más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Verso 11. Porque ya sea yo o sean ellos, así predicamos y así han creído. Simple, profunda esta palabra. Entonces lo que quiero compartir es, punto número 1, el evangelio es el poder de la obra terminada de Jesús. El evangelio es el poder de la obra terminada de Jesús. ¿Y qué hay en ese poder de la obra terminada de Jesús? Hay un intercambio. Hay un intercambio. Desde allí, en ese intercambio, somos personas totalmente nuevas. Ese es el evangelio. ¿Qué tipo de intercambio? Él nos dio a su Hijo. A nosotros que estábamos, ¿qué? Muertos y separados de Dios. Él nos dio a su Hijo. Estábamos muertos y separados de Dios. Nos dio a su mismo Hijo. Y nadie hizo votación para ello. Nadie hizo una votación para decir, yo quiero que venga Jesús. Nadie estuvo de acuerdo, hubo una discusión o fue un acto democrático de parte de la gente. No, fue por la absoluta soberanía de Dios que envió a su Hijo sin que nadie lo hubiera pensado ni pedido. Dios lo hizo. Por eso es que la obra de la salvación es una obra exclusivamente de Dios. Él nos dio a su Hijo porque estábamos muertos y separados eternamente de Dios. Estábamos en pecados y delitos, dice Efesios. Nos dio su misma vida. Estábamos en Adán. Entonces hay solamente dos seres humanos. Uno se llama Adán y otro se llama Cristo. Solamente dos seres humanos. Uno, todo ser humano está en Adán hasta que haya recibido, hasta que reciba el evangelio. Pero una vez recibe el evangelio, pasa de estar en Adán a estar en Cristo. Estábamos en Adán a causa de la naturaleza del pecado. Ahora somos hechos nuevas criaturas. Y fuimos devueltos a lo que originalmente Dios pensó para la raza humana. Fuimos devueltos al original. Por eso toque de queda se llama origen. El principio. Fuimos devueltos al original. Y tenemos una relación con Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros en Cristo somos sus representantes en esta tierra. Somos sus representantes. Bueno, gracias por el entusiasmo, pero somos sus representantes. Bien. Y vivimos bajo el poder del Espíritu Santo. Y eso se hace posible en la iglesia, que es la columna y baluarte de la verdad. La iglesia, que es el lugar donde Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Entonces, si resucitó, entonces tenemos la iglesia que resucitó con él. ¿Estamos?
Pero la iglesia universal se expresa a través de iglesias locales que manifiestan el cuerpo de Cristo. O sea que no se entiende ese primer punto sin entender la iglesia. Porque la iglesia no es un apéndice que le sale a Dios. La iglesia es el cuerpo mismo de Cristo, su Hijo. Jesús dijo en el libro de Juan: destruyan este templo. Estaba hablando del templo de Jerusalén, pero que en 3 días lo voy a levantar. Entonces la gente preguntó: oiga, 46 años hemos tratado de levantar esto, ¿y usted qué arquitectos tiene? Estoy parafraseando. ¿Usted qué ingenieros tiene? ¿Usted qué auxiliares tiene? En 3 días, eso es imposible. Ellos no entendían. Él estaba hablando de su cuerpo, y su cuerpo es su cuerpo resucitado, absolutamente, y su cuerpo que se llama la iglesia. ¿Estamos? Entonces, a veces tenemos una idea vaga porque no hemos entendido iglesia. Por eso Dios jamás te va a hablar a ti sin tener en cuenta su iglesia. Voy a volverlo a decir. Dios jamás te va a hablar a ti ni a mí sin tener en cuenta su iglesia. Eso a veces se nos resulta como extraño porque no hemos entendido el valor del poder de la resurrección. ¿Cuál es mi punto número 1? El evangelio es el poder de la obra terminada de Jesús, que hace criaturas nuevas y las establece en la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo, donde hay un intercambio. Usted estaba muerto, pero Él le dio vida. Ninguno de nosotros tuvo vida antes de recibir a Cristo. Ahora tenemos la vida de Él. Entonces, una persona no puede ser salvada si no recibe el evangelio. Una persona no es salva si no recibe el evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me dolió, no. Sonó y todo, pero no, bien. Bien, ¿estamos? ¿Dónde están los representantes? Cuando eso es claro, podemos ir a nuestro punto número 2. Yo quiero llegar rápido al cuarto, pero tengo que tocar ese. Punto 2. El juicio del pecado cayó sobre Jesús. El juicio del pecado y de toda la maldición cayó sobre Jesús. Por eso, cuando usted ya está y usted es nacido de nuevo, usted no está bajo ninguna maldición. Eso hay que decirlo una y otra vez, porque en algunos lugares se puede enseñar que las maldiciones nos persiguen, pero no hay ninguna maldición que nos pueda perseguir cuando Él nos quitó de la maldición y nos pasó a la bendición. ¿Estamos? Entonces hay unos recursos extraños donde la gente se vale de sus interpretaciones y se las acomoda a la Biblia. No, la palabra es la que nos tiene que enseñar a nosotros, anunciar y declarar, y nosotros lo que tenemos es que buscar en la palabra lo que Dios habla. ¿Estamos? Entonces, el juicio del pecado cayó sobre Jesús. Y esto trajo la salvación, trajo la reconciliación, trajo las 35 cosas que vimos nosotros en febrero, ¿se acuerdan? Bien. ¿Esto incluye el perdón de pecados? Sí, pero va mucho más allá de eso. Yo soy abrazado a su diseño divino. Yo soy abrazado a su propósito divino. Yo soy abrazado a lo que Dios pensó desde siempre sin pecado. Dios, por ejemplo, nunca pensó en el matrimonio desde el pecado. Nunca. Dios nunca pensó en el matrimonio desde el pecado, porque esto dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Eso fue antes del pecado. Entonces nosotros no tendríamos que pensar en cómo levantamos familias desde el pecado, sino cómo levantamos familia desde el evangelio.
Cuando entendemos cómo levantar familias desde el Evangelio, es porque estamos entendiendo el Evangelio, o sea, la resurrección. Dios nos mete en su diseño, en su propósito, y ahora tenemos un acceso confiado y permanente a Él. Esto es mucho más. Dios mismo, de manera absolutamente extraordinaria, tomó la condición de hombre, Jesús, y murió una muerte y muerte de cruz, por lo cual el Padre lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Primera de Corintios 15, 12 al 13. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, verso 12. Luego de haber leído el 11 hasta el verso 11, mire, dice: ahora bien, si Cristo es predicado como ha resucitado, como que ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos entre ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? O sea, Pablo estaba hablando de una cultura griega, porque Corinto es una ciudad, era un puerto que estaba dentro de una gran cultura griega, y los griegos creían en la inmortalidad del alma, pero no creían en la resurrección. Era imposible para ellos creer en la resurrección, porque algunos todavía tienen la tendencia a creer que el cuerpo es malo, pero el cuerpo no es malo. ¿Por qué? Porque el cuerpo fue creado por Dios y el cuerpo va a resucitar. Tendremos un nuevo cuerpo glorioso. Amén. ¿Cómo es que algunos entre ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Mire el verso 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, pero también vana la fe de ustedes. Si no hay resurrección, la predicación es vana. O sea, la palabra vana es sin ningún propósito ni sentido. Y también la fe. La fe no funciona sin la resurrección. Entonces la gente: yo tengo mucha fe en Dios. Bueno, ¿tú crees en Jesucristo resucitado? No, entonces no tienes fe. Yo tengo una fe inmensa a Dios, como una fe ciega. La fe es lo más iluminado que tienes. O sea, si la fe es ciega, te vas a caer al hoyo con otro. La fe no es ciega. La fe es lo que ilumina la vida. Entonces, pero la fe no es en algo, la fe es en alguien. ¿Estamos? Entonces, mire la respuesta que está dando el apóstol Pablo. Mire el verso número 15. Entonces, si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe y vana también es nuestra predicación. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios. O sea, si Cristo no resucitó, nosotros seríamos los más falsos testigos de Dios, los que estamos aquí. Porque hemos atestiguado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, según ese esquema, si se toma por sentado que los muertos no resucitan. O sea, todas las personas que han muerto en Cristo ya están gozando de su eternidad con Él. Pero va a resucitar su cuerpo. Ya ellos están en la presencia de Dios, pero su cuerpo va a resucitar. ¿Estamos? Va a resucitar. O sea que nosotros no perdemos. Ni estamos no, que ahí quedé segundas. No, ganamos. Ganamos. O sea, cada sanidad que se da es una prueba pequeña de una manifestación de la resurrección. Cada sanidad. Cada sanidad, pequeña, grande, es una prueba pequeña. Pero Lázaro murió, ya llevaba 4 días, hijo hiede bastante, y fue resucitado. Pero luego Lázaro tenía que volver en algún momento con sus nuevas ropas de muerto, y murió.
¿Estamos? Pero lo vamos a ver resucitado. Y a cualquier persona que haya muerto en Cristo va a resucitar su cuerpo. Pero él ya está en la presencia del Señor. Si se toma por sentado que los muertos no resucitan. Sigue, verso 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Luego lo vuelvo a decir. Verso 17. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil. No solamente es vana, es inútil. Todavía están en sus pecados. O sea, si la resurrección no es verdadera, la gente está en sus pecados. Y cuando usted está en sus pecados, y cuando cualquier persona está en sus pecados, tiene que lidiar con sus pecados. ¿Cómo lidia la gente con sus pecados? ¿Cómo vive la gente con sus pecados? Trata de portarse bien, en serio. Yo hoy soy mejor persona que ayer. Yo, adelante, sé positivo en la vida. Pórtate bien, vamos. El comportamiento tuyo es mejor. Vas adelante, vas adelante. Ah, muy bien. Uy, lo hiciste mal, estás mal. Pero tranquilo, tú puedes dar un paso adelante. Sé positivo. Cuando la gente, o si no dice, mire, sabe que yo hago mi vida como quiera. Pero cuando una persona entiende la resurrección, no vive en sus pecados porque los pecados fueron quitados. En tal caso, también los que han dormido en Cristo han perecido. Sigue, verso 19. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Si solamente la fe nos alcanza para vivir nuestro espacio y tiempo de 50 años, 60 años, 70 años, 90 años, los más robustos, ciento y pico, etcétera. Dice, yo tengo una esperanza en Cristo, pero solamente en esta vida yo soy un miserable. La resurrección. Número 3. Muy rápido, mire. Su resurrección es el comienzo de la nueva creación. De aquí, en este punto 3 y en el cuarto me voy a detener más. La resurrección es el comienzo de la nueva creación. No hay nueva creación sin la resurrección. Es muy particular que usted nunca va a encontrar un texto que usted, donde diga que usted tiene que creer en la muerte sola de Jesús. No. Es en la muerte y resurrección. Siempre. Busque cualquier escritura de las epístolas, desde inclusive desde el libro de Hechos, y nunca le va a hablar solamente de la muerte, va a hablar de la muerte y resurrección. Creemos en el Evangelio, pero escúcheme bien, en este punto número, es el comienzo de la nueva creación. El Evangelio no es un cambio en el comportamiento. Yo quiero ser enfático en esto. Y aquí, por eso dije que me voy a quedar un poco más aquí. No es un cambio en el comportamiento. Entonces la gente dice afirmaciones como esa persona no da buen testimonio. Esa es una afirmación no tan clara bíblicamente, porque la persona piensa que el testimonio es un buen comportamiento de esa persona, pero el testimonio es lo que Dios testifica de él. Es otra cosa. Es lo que Dios testifica de él, que creyó en Cristo. O sea, si el Evangelio es un cambio en el comportamiento, hay gente no creyente que a veces tiene un buen comportamiento. ¿Sí o no? Son juiciosos, son amables, son buenos esposos, son buenos padres, pagan sus deudas, no son mentirosos, no engañan, son buena gente. Entonces las personas dicen, lo único que le falta es ser cristiano. O sea, le falta todo. Todo. Porque todo sin Cristo es igual a nada. Todo sin Cristo es igual a nada. Dios nunca está tratando de cambiar el comportamiento. Es evidente que el comportamiento va a ser transformado. Pero la Biblia no se afirma, no está hablando a las personas de su comportamiento todo el tiempo. ¿Por qué?
Porque primero afirma quién es la persona y luego, cuando la persona se entiende en él, su vida va a ser transformada. Pero no es el comportamiento el que hace que una persona sea transformada. Es alguien más el que hace que alguien sea transformado. Su muerte concluyó el pasado. Se terminó el viejo hombre. Entonces, en la muerte de Jesús murió por nuestros pecados, pero murió también para terminar el viejo hombre. Escúcheme bien. Murió por nuestros pecados, uno, pero número dos, murió para terminar el viejo hombre. Terminar el viejo hombre. O sea que el viejo hombre fue terminado por la cruz. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero la cruz termina el viejo hombre. Yo quiero que usted piense lo que estamos diciendo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero solamente la cruz termina el viejo hombre. Entonces, la gente a veces piensa que la sangre es más o menos casi como la mentalidad de Oaxaca. Que mi Señor lo cubra con su sangre para de aquí hasta por la tarde. No. Eso no es para la sangre. Que mi Diosito lo cubra con su sangre en este día y que no le ocurra ni mal ni peligro. No, eso no es la sangre. La sangre es el testimonio que Él nos limpió de todo pecado. Pero la cruz, que es eterna, es el testimonio que fuimos crucificados para que se terminara el viejo hombre. Porque si Dios solamente nos hubiera limpiado el pecado, todavía tendría la fábrica productora de pecados. Y esa fábrica productora de pecados es por el viejo hombre. El viejo hombre produce una fábrica de pecados. Pero cuando en la cruz Él quitó el viejo hombre, lo crucificó con Cristo y nos limpió los pecados pasados, presentes y futuros, significa que ahora con la resurrección nos da un nuevo hombre. Otra vez, nos da un nuevo hombre. Somos nuevas criaturas. Entonces a veces la iglesia de Cristo se ha equivocado en esos dos aspectos, cruz y la sangre. Entonces, la sangre es para crucificar el viejo hombre, ¿sí o no? Otra vez. La sangre es para quitar el viejo hombre. Ah, muy bien. La sangre nos limpia de todo pecado. Pero la cruz nos crucifica y quita el viejo hombre. Eso es Romanos capítulo 6 que no voy a explicar, ¿sí? Pero eso es muy importante. En la resurrección comienza lo nuevo, el nuevo hombre. Por eso usted jamás puede maldecir a quien Dios bendijo. A quien Dios bendijo usted jamás puede maldecir. Entonces, cuando la gente no tiene claro eso está tratando de o que se porte bien tal persona o hacer que esa persona se comporte de acuerdo a lo que usted piensa que debe hacer. Pero el que lo va a transformar no es usted, es solamente el Señor, por el poder de la palabra y de su espíritu. En su resurrección comienza lo nuevo, el nuevo hombre. Vaya a Primera de Pedro capítulo 1 verso 3. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3. Su sangre es poderosa. La sangre de Cristo, pero la cruz, se junta la cruz y la sangre. Pero mire lo que dice Primera de Pedro 1:3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Quien según su grande misericordia, porque fuimos salvados por misericordia, sí, pero hoy Dios no nos trata con misericordia, Dios nos trata con su gracia. Escúchenme bien.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. ¿Para una qué? Esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ahí me escuchan mejor. Gracias. Entonces otra vez, vamos a leerlo. ¿Por qué no lo leen conmigo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de ¿qué? De la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. O sea, si no hay resurrección, no hay nuevo nacimiento y no hay esperanza viva. Y todavía la gente está en los pecados, porque la cruz es el testimonio de lo que Dios iba a acabar el viejo hombre, pero si no hay resurrección, no hay nuevo hombre. Voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Me lo colocas, por favor. Mire lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Esa es nuestra vida. Vivimos con gran expectativa, con gran expectación. Mire cómo lo dice Romanos capítulo 1 versos 1 al 4. Mire Romanos, estamos yendo escritura tras escritura porque la escritura es la que nos atestigua el poder de la resurrección. O sea, yo creo que la iglesia tiene que ser cada vez más escritural, cualquier iglesia local. Y usted tiene que leer la escritura, leer la escritura, leer la escritura e interpretar correctamente las escrituras. Mire lo que dice. Romanos 1, 1 al 4 dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús. ¿Cómo lo llama? Siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. No es que ahora alguien le dé por ser apóstol. No es que yo soy apóstol. No. Él fue llamado a ser apóstol. Apartado para el evangelio de Dios. Aleluya. Que él había prometido antes por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. O sea que la Biblia es el testimonio de lo que Dios había prometido y se cumplió en Cristo. ¿Acerca de qué? De su Hijo, quien según la carne era de la descendencia de David. Tenía que nacer de la descendencia de David, porque esa era la promesa en Isaías 7. Quien fue, esta palabra es tremenda, quien fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. ¿Quién lo declaró? ¿Quién lo declaró? Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. El Padre. Entonces, oído con esto. Cualquier declaración que tú hagas que primero el Padre no haya declarado es falsa. Otra vez. Cualquier declaración que tú o yo hagamos que no haya declarado el Padre de acuerdo al espíritu de la palabra es falsa. Yo declaro que voy a comprar este carro. ¿Cuántas bobadas hemos dicho con esas declaraciones? Yo declaro que ese apartamento es mío, que este carro. No, cálmate con tus declaraciones. Tus declaraciones son verdaderas en cuanto están atestiguadas con la Escritura. Yo sí puedo declarar con la palabra lo que Cristo hizo. Y ya lo hizo. ¿Estamos? Uy. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Es por esa resurrección que nosotros podemos nacer de nuevo. Él nos hace nacer de nuevo. Él nos hace nacer de nuevo. No eres tú. Nosotros compartimos el Evangelio.
Eso es lo que hacemos con las personas. Como mi esposa le declaró, eso fue extraordinario, porque empezó dijo, Jesucristo murió y resucitó. Ella hizo una declaración y se las habló a las personas que vinieron por primera vez. ¿Y qué hacemos con las personas cuando los llevamos allí para compartirles el evangelio? Lo mismo, es una declaración, pero la persona que está muerta, si algunos pueden estar muertos allí, solamente reciben la predicación y dice, wow, yo creo en eso. Pero no es usted que lo cree, es el mismo poder de Él que lo hace tan tangible a su vida que dice, no tengo otra escapatoria. Yo solamente sé que hay un Salvador y un Señor. Él mismo es un misterio. No es a causa de mi oración, es a causa de su resurrección. Otra vez, no es a causa de mi oración, sino que mi oración se junta con su ejecución. Simplemente lo que hace mi oración es atestiguar públicamente lo que Él ya produjo por dentro. Que si yo creo en el corazón, yo luego lo confieso con los labios. Yo entiendo que en muchas campañas evangelísticas la gente evangeliza y entonces dice, bueno, allá había como resto de personas y recibieron al Señor como 300 personas. Y la gran mayoría eran cristianos. O sea, eso no, realmente no fue que nacieron de nuevo ese día, sino que todo el mundo empezó a repetir la oración después de mí. O si usted se monta en un bus y dice, bueno, declare después de mí porque esto es muy largo, este camino es muy corto, sí, ya fui salvo. No, pues no sabemos si es salvo si no creyó o si Dios no lo reanimó. Por eso nosotros atestiguamos con la palabra, declaramos la palabra, tenemos que hablar la palabra, porque el Espíritu Santo va a convencer a la gente por el poder de la palabra. Para todo. El nuevo nacimiento nos fue dado, eso es por la resurrección. Es un regalo que recibimos por su maravillosa gracia, por su resurrección. Tenemos ahora, por eso no es un cambio de comportamiento, es un cambio de persona, es un intercambio. Por eso ahora tenemos su misma vida. Yo sé que eso lo hemos dicho tantas veces, pero a mí me parece que nosotros a veces lo hacemos como medio romanticón la cosa. Yo tengo el Señor vive en mí, pero medio romanticón. ¿Sí? Es como el novio que le dice, no, tú estás en mi corazón, más o menos. Y entonces ella dice, tú también, amado mío. Yo estoy en tu corazón y tú estás en mi corazón. Somos un corazón. Eso es medio romántico. Yo no estoy en contra de ese romanticismo. Pero quiero decir que el evangelio no es romántico. Pero también tiene romanticismo, tampoco así. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces hay gente que cree, no, es que el Señor es tan lindo, tan precioso, Él vive en mí. Y usted lee la palabra, usted se lee en Cristo. No, yo no, es que yo no voy a ninguna parte, a mí no me interesa eso, pero Él es muy lindo conmigo. Me ha ayudado con todo. No, es la vida de Él que hace que Él viva su vida en mí. Entonces usted sabe que el evangelio es fácil, ¿sí o no? ¿Le respondo o no le respondo a ese pastor? ¿El evangelio es difícil o no es difícil? El evangelio es como fácil, ¿sí o no? Y dije, mejor no, ¿cómo se llama eso? No, no sabe, no respondo. Y dije, porque si no el pastor va y me dice, mire, el evangelio es imposible de vivir. Pero no se vaya a ir. Que algunos dicen, no, es imposible vivir. Abra la puerta, Ramiro, porque se va todo el mundo. No. El evangelio realmente no fue diseñado para ser vivido. El evangelio fue diseñado por Dios para que Él lo viva en y a través de nosotros.
Por eso cuando la gente no conoce el poder del evangelio, dice es que yo oro más que usted, por eso es que Dios me responde más. Entonces la oración se vuelve es lo que yo hago para que Dios me responda. Entonces el que no ora dice, si ve hermanos que usted Dios no lo ha respondido porque usted no ora. Pero alguno puede pensar y dice, el pastor lo que está diciendo es lo que yo había pensado toda la vida, no voy a orar. No, es que usted no entiende. La oración no cambia a Dios nunca. Porque Dios es Dios antes que usted ore, en medio de la oración y después de la oración. Pero cuando usted ora, usted y yo dependemos de Él y somos transformados por Él. Por eso cuando la gente dice, Señor, sáname, esa oración no es respondida porque el Señor ya lo sanó. En serio. A una persona que no conoce, que no ha tenido mucha palabra, pues dice, Señor, sáname, usted no le va, puede que, tranquilo, dígale porque él no sabe nada. Pero cuando usted le enseñan y le enseñan, el Señor ya lo sanó. Señor, sáname, sáname. Por eso hay momentos en que usted no tiene que, Señor, sáname. Y hoy sí, Señor, y empieza a orar en lengua. Cállese, solamente reciba. ¿Por qué? Porque Él no lo va a sanar. Él ya lo sanó. Pero yo pienso que eso todavía no ha sido revelado profundamente en nuestras vidas. Por eso, como decía en el tiempo de adoración, cuando usted tiene un dolor de cabeza, tómese una aspirina, esa es buenísima. No, es mejor el Dolex. ¿O no? Pero si usted ya tiene dolor de cabeza, como es mejor que vaya al médico. Y cuando ya está fregado, nos tocó orar, hermano. Entonces significa que usted no va a ir al médico ni el 1, ni 2, ni 3. Yo no le estoy diciendo eso. Yo lo que le estoy diciendo es que usted desde el primer paso tiene que decir, Él es el Señor. Porque si usted y yo para cualquier problema tenemos que tomarnos una píldora, significa que usted tiene más fe en esa píldora que en lo que Jesús hizo. Eso es bueno para pensar. Pero alguien podrá salir de acá diciendo, como dijo el pastor, voy a tomar todas esas pastas y las voy a botar a la caneca de basura en el nombre de Jesús. Usted no me entendió. Pero puede que una persona llegue a un momento y dice, no voy a tomar más pastillas. Pero eso tiene que ser algo manifestado, que usted lo crea, etcétera. Yo no le puedo decir eso. O sea, usted no me puede decir, pastor, cuénteme, yo tuve un sueño. Que se le cumpla, como dice, que se le cumpla. Está bueno. Que yo estaba todo a la caneca basura. ¿Y usted qué me interpreta sobre eso? Yo no sé. No soy José. Los pastores no tomamos decisiones sobre sus decisiones personales. ¿Estamos? Que no somos Dios. Gracias. No nos coloquen esa carga. Ahora no voy a volver a hablar con el pastor. Tampoco. ¿Me hago entender? Pero cuando usted cree en el poder de la resurrección, usted empieza a vivir una vida novedosa. No simplemente Dios le cambia el comportamiento, Dios le da una nueva vida, una nueva calidad de vida y cantidad de vida. O sea que usted puede tener una relación con Dios que pasa siempre por una comunión con Él en la iglesia también. Por eso algunos dicen, pero es que no hablan tanto del comportamiento. No. Es más fácil en un lugar donde a usted le digan lo que tiene que hacer a cada instante. Eso es más fácil. Y le colocan versículos bíblicos sacados de contexto para decirle exactamente lo que tiene que hacer.
Pero cuando a usted le dicen que usted es una nueva creación y que Él quiere transformar su vida de dentro hacia afuera, significa que Él mismo quiere vivir su vida en y a través de nosotros. El evangelio es Él viviendo su vida en y a través de nosotros. Yo creo que ese es el gran secreto, que es mi punto número 4. Mi punto número 4 es clave. Lo que le pasó al Señor, eso mismo nos pasó a nosotros. Escúchenme bien eso. Eso es resurrección. Lo que le pasó al Señor es lo mismo que nos pasó a nosotros. Cristo tuvo 5 movimientos. Cristo tuvo 5 movimientos. Número 1, crucificado. Número 2, muerto. Ustedes me han escuchado esto centenares de veces. Pero ahí está la clave de la vida cristiana. Jesús fue crucificado. 2, Jesús fue muerto. 3, Jesús fue sepultado. 4, Jesús fue resucitado. Y Cristo, Jesús, está sentado a la diestra del Padre y Él volverá. Son 5 movimientos. Vamos a repetirlos. Número 1, Jesús fue ¿qué? Número 2, muerto. Número 3, número 4 y número 5, sentado a la diestra del Padre. Él no está parado a la diestra del Padre, porque Él está en un lugar de reposo. O sea que Él no está acelerado. Él no está diciendo, ahora la embarraron allá en Bogotá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No, ya lo resolvió. Nosotros somos los que nos ponemos ansiosos, pero Él ya lo resolvió. Pregunto, ¿quién con ansiedades ha logrado buenos resultados en la vida? Honestamente, cada vez que yo me vuelvo ansioso, no he logrado buenos resultados. Es más, uno está como ansioso, uno pierde el sentido de la realidad y exagera las cosas. A mí me pasa. Yo no le hablo de usted, a mí les cuento. Pero los 5 movimientos de Jesús son los 5 movimientos nuestros. Usted fue crucificado con Cristo. Gloria a Dios, usted ya fue crucificado. Usted no va a ser crucificado, usted ya fue crucificado. La cruz, la sangre nos limpia, pero en la cruz se acabó el viejo hombre. O sea que lo que Dios está diciendo, en la cruz se acabó el viejo hombre. Cuando la gente no entendemos esto, usted va a Lucas o a Mateo o a Marcos. Lucas es muy claro, y en Mateo y en Marcos. Usted tiene que cargar la cruz. Entonces la gente dice, cargar la cruz. Usted le tocó cargar esa señora, ese señor, esa dificultad, ese hijo difícil. Oh, cargue su cruz. No. Eso no es cargar la cruz. Eso es un chino cansón, una china cansona, un hombre cansón, lo que sea. No, cargar la cruz es decir, mire, ¿sabe qué? Yo ya fui crucificado en Cristo. Porque usted tiene que leer el texto de Lucas y el de Mateo con lo que Cristo ya hizo en la cruz. Voy a volverlo a decir. Todos esos textos en los evangelios sinópticos tiene que leerlos con lo que Cristo ya hizo en la cruz. Ahí fue llevado el viejo hombre. El viejo hombre. Nosotros estamos crucificados, pero número 2, estamos muertos. Es que el problema de la vida cristiana es que hay mucha gente que todavía está demasiado viva en su alma. Demasiado conflicto en el alma. Demasiadas complicaciones. Ponga un grupo de creyentes al principio y todo el mundo es, hermano, usted es una bendición, usted también. Mejor dicho, corazones, somos una bendición. Qué alegría, cómo cantas, cómo tocas, cómo sirves. Y después va pasando el tiempo y dice, yo pensaba que era como, no sé, como de mal genio. Y empieza uno a tratar de mirar todas las características de esa persona y la otra persona también las de uno. ¿Para qué? ¿Sí o no? Y empieza el ajetreo de la carne. Y la carne nunca será un buen consejero para poder vivir la vida cristiana.
La carne es un mal consejero para vivir la vida cristiana. Porque la carne siempre te colocará en incapacidad. Pero en la cruz fue crucificada tu incapacidad también. Usted ya fue crucificado, ya fue muerto. Se acabó el viejo hombre, pero además dice que fue sepultado. Y cuando entendemos eso, dice, bueno, Él está creciendo, así como yo. Él va creciendo. Sí, Dios está trabajando en Él. Jesús está trabajando y con ella también y conmigo también. Téngame paciencia. Entonces cambia, porque usted ya no lo mira en su carne, usted lo mira en Cristo. ¿Usted lo mira qué? Usted lo mira en Cristo. Es diferente. Por eso, cuando usted no capta eso, hay iglesias locales en que a la gente, eso me parece terrible. Una persona fracasa o tiene un pecado y no se venga al frente. Lo pasan aquí al frente. Pongamos un nombre bien raro, Filemón. Haga de cuenta que aquí no hay ninguno que le llaman Filemón. O Nepomuceno. Un nombre bien raro, Nepomuceno. Nepomuceno cayó en pecado. No pensaba que era un buen testimonio, pero Nepomuceno, mire lo que hizo. ¿Con quién? Con Nepomucena. Que no quiso venir hoy al servicio. Y empieza ese hombre y está, ¿sí ven? De acuerdo a la falta, el hombre pueden hablar con el Nepomuceno o no Nepomuceno. ¿Cómo se levanta el Nepomuceno? ¿Cuándo se va a levantar Nepomuceno? Y de pronto después, al pasado del tiempo, después de 5 años, Nepomuceno, ya el hombre fue creciendo y no sé qué, ya se casó con Nepomucena. Ya resolvieron y todo el mundo va a decir, y Nepomuceno, ah, sí, el que lo pasaron al frente algún día, ¿o no? Nepomucena, ah, uy, la que se acostó con Nepomuceno. Pero el Señor ya los bendijo, ya los perdonó. Pero hay que tener cuidado con el Nepomuceno y con la Nepomucena, porque usted sabe que los hijos le pueden salir neposemonitos pequeñitos. Porque la maldición le alcanzan hasta la tercera y cuarta. ¿Quién se repone de eso? Entonces después lo pasan al curso número 1 para maldiciones generacionales, number 1, después number 2, number 3. ¿Quién se levanta con eso? Y después, no, como no le alcanzó, hagámosle sanidad interior. Mire, esta persona no se levanta nunca. Porque Dios no está levantando, Dios no cambia la vida de gente muerta. Sino Dios lo que hace es, ahora te voy a dar una nueva vida. Porque ahora sí estás muerto. Cuando usted tiene demasiada vida, por eso es que no funciona el evangelio. Pastor, por eso ahora vamos a tener un resto de nepomucenos que hagan lo que quiera. ¿No entendió? No, la gente necesita ser entendida, etcétera, etcétera. Y hay procesos. Pero no todo el mundo tiene que conocer las historias. ¿Me hago entender? ¿Quién de padres de nosotros dice, voy a colocarlo en un atril, voy a demostrar todos los pecados delante de todo el mundo? ¿Quién no hace eso? No, eso no se hace. Dios acaba el viejo hombre. Porque primero, Dios ¿qué? Nos fuimos ¿qué? Crucificados. ¿Fuimos qué? Número 2. Número 3. Número 4. Ese es el nuevo hombre. Ese es el nuevo hombre. Y fuimos sentados con Cristo en lugares celestiales. Ahora Dios jamás te va a volver a ver como antes de la cruz. Ahora Dios te ve en Cristo. En Cristo. Ahora hacemos lo que queremos, no. Vaya Juan 12:23. Todavía tengo unos minutos, pero quiero leer ese texto porque quiero leer este texto. Juan 12:23.
¿No lo tienes ahí? Mire lo que dice. Jesús, mire, el capítulo 12 del libro de Juan es un capítulo extraordinario porque es el preludio de lo que él va a hablar de los capítulos 13 al 17. Y es el punto donde se rompieron cosas. Y Jesús les dice algo tremendo. Dice, Jesús le respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué profecía? De cierto, mira el verso 24. De cierto les digo que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo. Pero si muere, ¿lleva qué? Verso 20, hasta ahí. Esta comparación es preciosa. El Señor hablaba del grano de trigo. Una característica del grano de trigo, no dijo grano de papaya. Pastores, que allá no había papayas. No, pero es que grano de trigo. Él dijo algo. El grano de trigo no se puede mezclar, por lo menos en la antigüedad. Es perfecto para la descripción de su muerte y resurrección. Pero si ese grano de trigo no cae en tierra y muere, no va a producir nada. Si yo tengo un grano de trigo en mi mano y yo no lo siembro, no va a producir nada. Puede durar años y años y años, no va a producir nada. Somos sembradores de semillas. Tiene que ser sembrado para morir. Jesús nació en esta tierra, en Belén de Judá, encarnación. Murió en la cruz, realidad eterna. Fue crucificado, evento histórico real. Pero él tenía que ser caído en la tierra y morir para no quedar solo. Pero si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no va a funcionar. Pero una vez que el grano de trigo, Cristo en su cruz, murió, llevó mucho fruto. Llevó mucho fruto. Ahora nosotros somos el fruto de Él. Somos el fruto de Él. Nosotros somos millares, centenares de centenares, millones de millones de millones de millones en todo el mundo, que somos el resultado de su muerte en la cruz. Nosotros somos el resultado de la muerte de Jesús en la cruz. Y en Primera de Corintios, y estoy terminando, en Primera de Corintios capítulo 15 dice, ahora Cristo, aquí lo pueden tocar el piano, algo aquí, porque pues ya. Ahora Cristo se ha resucitado de entre los muertos y es la primicia de los que durmieron. Me gusta cómo lo dice en la versión Nueva Traducción Viviente, y con esta escritura termino. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de entre los muertos. Es el primer fruto de una gran cosecha. Es el primer fruto de una gran cosecha. Nosotros somos la cosecha. El primero de todos los que murieron. Él fue el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, pero es el primogénito de entre los muertos. El unigénito del Padre, pero el primogénito de entre los muertos. Ahora no es solamente el unigénito, porque ahora somos hijos. Otra vez, Él no solamente es el unigénito del Padre, pero ahora somos hijos. Ahora somos hijos. Y somos sus representantes como hijos. Dios no tiene nietos, ni tiene sobrinos. Dios tiene hijos, porque Él es Padre. Y es el primer
fruto de una gran cosecha. Somos la cosecha. Como dice la iglesia, el nombre de la iglesia, de una de las iglesias, en nosotros depositamos nuestro amor y estamos con ellos ahí con los pastores. Somos la cosecha en Él. Nosotros somos la cosecha en Él. Entonces Él pasó a vivir por dentro de ti. Yo creo que no hemos comprendido toda esa dimensión. Él pasó a vivir dentro de ti. Cuando tú entiendes que Él pasó a vivir dentro de ti, ¿sabe qué va a pasar? Jamás el pecado tendrá audiencia en tu vida. Porque cuando el pecado empieza a golpearte, tú dices, ni siquiera le respondes, porque está ocupado por Cristo. Cuando la tentación empieza a golpearte, tus oídos están sordos porque has escuchado la palabra de Cristo. Cuando la tentación viene a tus ojos, tú dices, los ojos míos son alumbrados con el testimonio de la palabra revelada del Evangelio. Yo fui como usted, uno que no había nacido de nuevo, pero ahora Él nos hizo nacer de nuevo. Si alguien nace de nuevo, es una persona agradecida. Agradece. O sea que agradece porque Él es agradado de Dios, entiende la gracia y se vuelve un edificador de gracia. Millones y millones y millones y millones y millones fueron levantados para que el templo de Jerusalén existiera. Toneladas de oro, de plata, de piedras preciosas, de lo mejor del Líbano, de los cedros. Edificadores extraordinarios. Destruido el templo, y luego vuelto a reconstruir. 931 antes de Cristo, 587 antes de Cristo, vuelto a levantar con Esdras, Nehemías, Zorobabel. Y aún Herodes les ayudó a construir el templo. Un enemigo les ayudó a construir el templo, porque ellos estaban interesados en el templo, porque necesitaban un lugar para adorar. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Cuando en Mateo 24 les dice, ellos, oigan, mire todo lo que tenemos. Ese edificio está espectacular, está maravilloso. Digo, mire, no les va a quedar ni piedra sobre piedra. Pero Él ahora viene a morar dentro de piedras vivas. Somos piedras, somos más valiosos que el templo de Jerusalén. Vuelvo a decir, somos más valiosos que el templo de Jerusalén. Somos más valiosos, cada creyente es más valioso que todo el templo de Jerusalén, porque fue comprado por precio de sangre. Cuando no captamos eso, usted piensa que usted le da a Dios porque le toca. Yo creo en una dimensión de una iglesia generosa que entienda esta revelación. Porque ninguno que se para en una tarima acá podría no ser generoso. Ninguno que sirve podría no ser generoso. Cualquiera que canta o que toca no podría ser generoso. Cualquiera que es un líder no podría ser generoso. No a causa que la generosidad lo va a calificar para servir. No
mucho más que eso. Nada te califica para servir. Quien te califica es Él mismo viviendo dentro de ti. Pero cuando Él vive por dentro, te hace una persona tan absolutamente generosa que tu vida se vuelve un esplendor de gloria y de adoración. Porque están orando por personas que van a nacer de nuevo. Porque tendremos, este es un lugar, este no es un templo. Está bonito el lugar, ¿para qué? Pero no es un templo. Porque Él nos habita a nosotros. Cuando usted se vaya de acá y yo mire en las cámaras, a veces ve unos el polvo. Pero los templos se irán a sus casas, a sus trabajos, a sus oficinas, a sus colegios, a sus universidades. Seremos templos del Dios viviente donde vayamos. Y cuando la gente nazca de nuevo, entonces valió la sangre de Cristo. Nacerá de nuevo. Y usted cada vez que da algo, está diciendo: yo estoy sembrando en lo eterno. ¿No le parece a usted extraordinario ser parte de lo eterno? Ser parte de lo eterno. Gracia sobre gracia es que usted no levanta muertos, sino que Él levantó a muertos para darnos una nueva vida. Padre, yo te agradezco porque tu Hijo fue crucificado, muerto, sepultado, resucitado y está a tu diestra. Pero ahora yo fui crucificado, fui muerto, fui sepultado, se acabó el viejo hombre. Ahora yo estoy resucitado y sentado con tu Hijo en lugares celestiales. Comenzó un nuevo hombre, un nuevo ser que nunca antes existió. No trato de remendar un viejo hombre, sino voy a levantar una generación de gracia sobre gracia desde la iglesia, que es la columna baluarte de la verdad. Y por eso yo colaboro en el propósito eterno, siendo de una vida generosa que no mira el pasado, sino se edifica en el tiempo presente y construye, edifica, consuela, ama y es exorbitante en toda generosidad y es honrosa, honra, tiene honra y tiene autoridad y es leal. Padre, gracias. Padre, gracias por todos los que van a ver este mensaje, los que estamos aquí. Gracias. Gracias porque resucitaste a Jesucristo. Resucitaste a tu Hijo. Lo resucitaste para nunca más morir. Para nunca más morir. Para nunca más morir. Y yo estoy en tu Hijo. Estoy en tu Hijo. Padre, gracias. Padre, gracias. ¿Por qué no le da agradecimiento? Levanta ahí su voz. Agradézcale. Esto es gracia sobre gracia y sobre gracia. Gloria a Dios. Qué alegría tenerte aquí. Gracias por acompañarnos en nuestro canal. Si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los mensajes que Dios tiene para ti. Nos encantaría que compartieras en los comentarios lo que Dios ha hablado a tu vida o cualquier petición de oración que tengas. Para nosotros, cada mensaje tuyo es muy importante. Si quieres conocer más de nosotros, simplemente escanea el código QR que ves en pantalla o visita iglesiapia.com. Gracias de nuevo. Nos vemos en una próxima ocasión.